cuadro que hicieron tenía una mucosa, una submucosa, un tejido de sostén, que este tejido de sostén era un cartílago o una capa muscular y una adventicia o serosa. No, que ahí está Indira. Ahí está Indira. La tráquea, bueno, no vamos a llevar un orden como tal, pero la tráquea representa la estructura que tienen los órganos del aparato respiratorio. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, ya la ven en el cuadro. Lo primero que vamos a ver es la mucosa traqueal, que es esta parte que vemos aquí. Igual como esta placa está partida, no la puedo poner al revés. De hecho, ustedes ya estudian estas placas al derecho y al revés y saben cómo van las cosas, ¿sí? Entonces, aquí vemos la mucosa traqueal como estructura. Tiene un epitelio respiratorio. De hecho, el día del examen no me coloquen epitelio respiratorio, sino el nombre de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Pseudoestratificado con 5C. Aquí vamos a encontrar dos tipos de células principales. En el momento encontramos dos tipos de células principales, que son estas que vemos aquí, son las cilíndricas, y que en su parte apical encontramos que cilios. Y encontramos estas que vemos acá, que en forma de cáliz, que son los caliciformes. Las células caliciformes cumplen una función que cuando llega una partícula extraña, ellas van a secretar moco, ¿verdad? Atrapan esa partícula extraña y que hay la otra célula, la cilíndrica ciliada, que va a ayudar a movilizar y expulsar eso que ha llegado ahí. Entonces, en vista a lo que les acabo de decir, vamos a encontrar varias funciones. Primero, esta es una mucosa, por lo tanto es un epitelio de revestimiento, es la primera función. Otra función es la de secreción, la otra de movilización, y por último, ¿qué está haciendo? Protegiendo. Entonces es protección. ¿Sí? Profe, ¿me puede señalar las células cilíndricas? Los hepáticos son células que no se tiñen, por lo tanto se ven transparentes, pero no se ven. Yo creía que por lo general se encontraban basales. ¿Eran qué? Y por lo general la calicificación. Mucosa que viene, la submucosa. Esto que ustedes están viendo aquí está constituido por la. Entonces, esto que está aquí es la submucosa. La estructura que ven aquí es la lámina propia o corium. Lámina propia o corium. Tiene un tejido conectivo laxo, y por ser tejido conectivo obviamente tiene las funciones de todos los tejidos conectivos. ¿Cuáles son? Sostén, nutrición, revestimiento no, preparación, tiene funciones inmunitarias. Aquí nos vamos a encontrar con algunos nódulos linfáticos, es decir, cúmulos de linfocitos para producir un efecto inmunitario, ¿sí? En el caso de la defensa. Dentro de esa lámina propia nos vamos a encontrar con estas grandes estructuras que ven aquí, que son llamadas glándulas, y que estas glándulas reciben el nombre de glándulas mixtas glándulas mixtas mucocerosas. Glándulas mixtas mucocerosas. Las glándulas mixtas mucocerosas se llaman así porque tienen dos componentes, en este caso. Una, estructuras redondas ovaladas llamadas acinos, sin H por ningún lado, con C de casa. Estos acinos, miren que son diferentes en cuanto a la coloración. La que ven de color rosado, los acinos, estos de color rosado son los acinos serosos, y los que vemos de color sin color transparente son los acinos mucosos. Los acinos mucosos, lo mismo que las células caliciformes, no se tiñen. Ellos tienen una secreción mucosa.
o espesa, secreción mucosa o espesa. Y los acinos serosa tienen una secreción fluida. Es decir, ustedes cuando tienen secreciones pueden ser espesas o pueden ser fluidas. ¿Quién da la fluida? La serosa. Entonces, el día del examen te puedo preguntar como estructura acino seroso, acino mucoso o todo el conjunto, glándulas mixtas, mucoserosas, y están ubicadas ¿dónde? En la lámina propia, o corion o las submucosas murales. Bueno, aquí nos encontramos con este tejido que es el cartílago. Vamos a ponerlo en menor tamaño, ¿verdad? Los traqueales tienen una forma ovalada. ¿Sí? Entonces, lo que yo estudié de este lado lo puedo encontrar también de este lado. Ustedes en el semestre pasado veían el cartílago hialino como una estructura o un tejido que tenía varias estructuras o varios componentes. Primero, una capa o una membrana que lo recubre. ¿Cómo se llama? Pericondrio. Y que ese pericondrio tenía dos capas. ¿Cuáles eran? Una capa externa y una capa interna. Que la capa externa recibe el nombre de capa fibrosa del pericondrio. Que esa capa fibrosa del pericondrio tiene un tejido conectivo denso e irregular. Y la capa interna no tiene un tejido como tal, sino que tiene una gran cantidad de células. No, son las células inmaduras del cartílago. Esas células que ustedes ven ahí son los condroblastos. Y que la estructura o la capa interna se llama zona condrógena. Zona condrógena. Entonces tenemos que el pericondrio tiene una capa interna y una capa interna o zona condrógena constituida por condroblastos. Los condroblastos yo los identifico en este corte histológico porque tienen una forma ovalada. Que estos condroblastos tienen una función que es la de producir la matriz, ¿verdad?, cartilaginosa. Estos condroblastos están unidos a la capa externa, de ahí reciben los nutrientes proporcionados por los vasos sanguíneos, los encapsulan formando una laguna y en la medida que van proliferando y dividiéndose van guardando en laguna todos esos nutrientes. ¿Por qué? Porque el cartílago en su parte interna no va a tener ningún tipo de vaso sanguíneo, es avascular. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es la matriz cartilaginosa. En la matriz cartilaginosa, que es esta estructura del cartílago hialino, encontramos unas células de forma redonda que son los condrocitos. Esos condrocitos están envueltos por unas lagunas llamadas condroplasto con P de papá. Entonces, si yo te señalo aquí como célula, ustedes colocan condrocitos y como estructura condroblastos. Si yo te señalo aquí Matriz cartilaginosa y el tejido cartílago hialino. Ojo, aquí la estructura es zona condrógena y la célula condroblastos. Resulta que estos condrocitos sufren una actividad mitótica, una división celular. De un condrocito salen dos, de dos salen cuatro. Y vamos a formar otra nueva estructura llamada grupos isógenos o nidos celulares. ¿Sí? Ya se le había olvidado eso, ¿verdad? No, Sí. para nada. Me imagino que ganó 5 el día del examen. Claro. Anillos cartilaginosos están unidos. ¿Por qué? ¿Por qué están unidos? Por un tejido muscular
por un tejido muscular, y en este caso, ¿qué tipo de tejido muscular es? Músculo liso. El músculo liso que vemos aquí es un sostén como tal para esos anillos cartilaginosos. Luego encontramos otra estructura por debajo de los anillos cartilaginosos y del tejido muscular, una estructura llamada ¿cómo? ¿Y qué puso? A ver. ¿Quién sabe? Adventicia. ¿Quién encontró o quién me dice la diferencia entre una adventicia y una serosa? Que en la adventicia vamos a encontrar tejido adiposo. ¿Y en la serosa? En la serosa no. Tejido. Tejido adiposo, un gran vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo. Hay tejido linfoide, ese morado que ven ahí. Hay tejido conectivo laxo. Entonces, vamos a encontrar que en su parte más externa no hay ningún tipo de membrana que lo recubre, sino que las fibras se adhieren, se pegan con el tejido o el órgano adyacente. ¿Qué quiero decir? Que las adventicias carecen de membrana que lo recubre. En cambio, las serosas tienen los tejidos que hemos visto, como el tejido adiposo, el tejido conectivo, y que tienen un mesotelio. Y recuerden que el mesotelio es un epitelio plano simple, una membrana que recubre el órgano. Ejemplo de ello: pericardio, pleuro. ¿Qué más? ¿Cuál fue lo que no? Sistema cardíaco, adventicia, constitución. ¿De qué está hecho? Tejido adiposo y vaso sanguíneo. Todo eso, doctora, miren, todo eso es la parte externa de la tráquea que se llama adventicia. Recuerden que la tráquea es un tubo que está en un espacio y que como tiene un espacio necesita que todo este tejido como para sostenerla, ¿sí? No puede quedar tambaleando porque se me puede fracturar, se me puede lesionar. El tejido adiposo, ¿qué es lo que hace? Amortiguar. ¿Qué hace la adventicia? Agarrar. ¿Qué hace la adventicia? Ahí hay vasos sanguíneos que hacen nutrir. Encontramos linfocitos, otra función, defensa. ¿Sí? Todas las funciones que tiene